quizá la más acuciosa historiadora política de los regímenes presidencialistas y sus sombras de poder. De las primeras en advertirnos el empeño del gobierno actual por destruir las instituciones y azuzar la polarización. Se debe movilizar el derecho a pensar, a escribir cosas distintas de las que quiere el poder, sin mentirnos ni tergiversar nuestra historia, dice, y todavía es posible. Qué gusto verla de nuevo por aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El pesimismo se afianza? Lo que pasa es que lo que se afianza es el pesimismo, pero también empieza a surgir el optimismo. ¿Sí? ¿Desasosiego? Hay, desde luego, inquietud, desde luego, pero la vida cotidiana va imponiendo su ritmo. ¿Depresión o negación? Negación, ¿Sumisión o confrontación? confrontación, ¿Libertad o servidumbre? libertad. Aquí fue de las primeras en advertirnos que la Cuarta Transformación y AMLO no solo polarizaba, sino destruía las instituciones. Son las intuiciones que tenemos a veces los politólogos. ¿En qué va quedando la llamada Cuarta Transformación? Bueno, es una experiencia que tiene, yo creo que va a tener una huella muy profunda. No creo que pase desapercibida en la historia, de ninguna manera. Y creo que lo que no sabemos es cuáles van a ser sus verdaderas consecuencias. ¿Se instauró por decreto? Yo creo que se instauró no por decreto, sino por ausencia de opciones. ¿Eso rebasó la imaginación histórica? Sí. ¿Qué hicimos para llegar a donde hemos llegado? ¿Qué hicimos mal, básicamente? Muchas cosas hicimos mal. Por ejemplo, nunca se supo organizar la oposición, nunca supieron superar sus conflictos internos, nunca pusieron delante el país delante de sus intereses. ¿Sigue pensando que al poder hay que vigilarlo o hay que soltarlo? No hay que vigilarlo. Hoy, ¿de qué crítica al poder carecemos? Carecemos de una crítica sincera, honesta, estudiada y de una crítica educada. Las críticas se reducen a insultos. ¿Se ha registrado ya el retorno del autoritarismo hegemónico? Bueno, hay indicadores que sugieren que hay una reconstrucción de ese autoritarismo hegemónico, pero el país es otro, la sociedad es otra. ¿No es un regreso del presidencialismo autócrata? Hay ese intento aparentemente, pero no creo que se pueda establecer porque tenemos una sociedad mucho más viva y más actuante que en el pasado. ¿A poco la escuchan? No, pero va a tener que, el poder va a tener que escuchar a esa sociedad en un momento dado, porque si no, se va a ver rebasado por esa sociedad. ¿AMLO terminó de desplazar el autoritarismo institucional por el autoritarismo personal? Sí. ¿Acabó AMLO por dañar la institución presidencial con su presidencialismo? Desde luego lo transformó. ¿Un presidencialismo tropical? Bueno, es una fórmula muy pegadora, pero yo creo que es un presidencialismo muy centralizado, que además es una debilidad del régimen presidencialista. ¿Dejará AMLO el poder? Eso ha dicho. Y tanto que decía cuidar la investidura presidencial. Eso ha dicho. A veces, por momento, ¿no le parece que AMLO ha perdido toda capacidad cognoscitiva? Es muy fuerte decir eso. No podría yo asegurarlo. Pero sí hay momentos en que uno se pregunta cuál es la consistencia del señor presidente. ¿Se acabó devorando por sí mismo? No, yo creo que el presidente tiene un apoyo muy fuerte que lo sostiene, tanto su partido como los votos. La sombra de su poder. La sombra de su poder y la verdad de que logró movilizar muchas voluntades. ¿El maximato tiene nombre de mujer ahora? Me parece un poco difícil, pero yo creo que más bien estamos ante una fórmula nueva, indescifrable. No sabemos para dónde vamos a ir, que eso es quizás el reproche que yo le haría a este gobierno, que hace cambios pero no sabemos en qué dirección apuntan las soluciones. ¿No es predecible que haya concentrado tanto poder en él? Lo que pasa es que si es un poder personalizado, en el momento en que él desaparezca, ese poder desaparece con él. No lo puede transferir.
El carisma que muchas gentes atribuyen al presidente López Obrador no es transferible, es una cosa personal y además es temporal, no es eterno. Entonces los líderes carismáticos normalmente están en una tabla floja. ¿La destrucción de la institucionalidad democrática lo volverán más peligrosos o más dependientes? Pues es muy inquietante el ataque contra la Suprema Corte de Justicia. Es inquietante la mayoría que instalaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué? ¿A la reforma judicial le viene la reelección presidencial? Espero que no. Pero todavía no llegan y ya pretenden corromper la convivencia plural y la civilidad política. Es el estilo morenista y es el estilo de esta presidencia. ¿Crisis constitucional? Tal vez. ¿Se acabó la democracia constitucional? Esperamos que no. ¿Ingobernabilidad en puerta? Tal vez. ¿Un país con 200,000 asesinados no es un país sin gobierno? Desde luego hay áreas del país que escapan al control del gobierno y a su obligación de proteger a los ciudadanos. ¿Qué hace entonces posible que este gobierno se crea impune? Lo mismo que esas áreas de gobierno, que esas áreas desgobernadas no pueden aplicar la ley ni ningún tipo de norma. Entonces, si el gobierno es impune, nadie lo puede detener. De la misma manera que son impunes los narcotraficantes. Sheinbaum, ¿cómo se dibujan en este nuevo esquema? Yo creo que la presidenta electa tiene por delante una tarea muy difícil, porque en primeras el carisma no es transferible. Yo no sé si ella tenga apoyo de Morena de la misma magnitud e intensidad que lo tiene el presidente López Obrador. Y a veces me da la sensación de que está sola. Y eso también es preocupante. Al final, ¿el populismo resultó ser el remedio de las debilidades de la democracia? No, de ninguna manera, creo que las agrava. O sea, en un primer momento, aparentemente las resuelve, pero pasado el tiempo las agrava. Y eso es la experiencia histórica. ¿Pudo haber establecido esta hegemonía o este poder AMLO sin el apoyo del crimen organizado? Es una pregunta difícil de contestar, pero vuelvo a mi respuesta anterior. Hay regiones del país que no están gobernadas por el Estado mexicano. 7 visitas a Badiraguato. Sí, son muchas, ¿verdad? El apoyo financiero en las campañas electorales del crimen organizado. Hay sospechas importantes. Aquí le preguntamos si observaban el negocio del crimen organizado, uno de los 4 pilares del proyecto económico de AMLO. Qué pregunta más difícil. ¿Ve a Sheinbaum sentada con los señores del cartel Jalisco Nueva Generación? No. ¿La ve saludando a las madres de los capos? No. ¿La ve confrontando al crimen? A su manera. ¿La destrucción del Poder Judicial le ayuda a confrontar al crimen o lo incluye? Yo creo que le debilita o le resta soluciones, le resta opciones. ¿Por qué hay que confiar en Sheinbaum? Porque tenemos un poquito de optimismo. Y porque parece una presidenta limpia y bastante directa, que ahorita está lidiando con la pesada presencia de su antecesor. ¿La ve con mesura y temple? La veo con mesura. Vuelven los granaderos a encarar a los estudiantes. Bueno, lo que pasa es que si le está uno dando recursos a los instrumentos de represión del Estado, los van a tener que utilizar. ¿El maximato tiene nombre de mujer ahora? No tiene nombre de mujer porque no sería ella la jefa máxima. ¿Qué entenderá de gobernanza? De gobernanza. Bueno, lo que pasa es que lo que hemos estado viendo, que es muy interesante y muy contradictorio, es que el desmantelamiento de las instituciones le ha restado al Estado instrumentos para gobernar. ¿Pensará que gobernar es solo mandar? Puede ser. ¿A qué le teme la presidenta electa? Yo creo que le teme a... No sé a qué le tema, la verdad, porque no parece temerle a nada. Pero es muy consciente de los riesgos que supone para los mercados mexicanos un pleito con Estados Unidos. Es muy consciente de qué supone para la economía un enfrentamiento con Estados Unidos. Este no es el momento
desde luego, para tener ese enfrentamiento, que además no tiene ni pies ni cabeza. No acaba de postear que no habría ningún conflicto si pasa la reforma judicial. Tienen que postear cualquier cosa para defender la reforma judicial, pero es clarísimo, la reforma judicial nos va a provocar problemas con Estados Unidos y con Canadá. Los canadienses son menos amables que los estadounidenses, son bastante más duros. ¿Temer al pluralismo la define o la desnuda? Yo no veo que lo tema, ella incluso ha hablado a favor del pluralismo. En todo caso, ¿con resentimiento social se gobierna en este país? Pero un ratito. No creo que dure mucho un gobierno fundado en el resentimiento social. ¿Qué país recibe? ¿Qué país recibe? Va a recibir una situación muy complicada. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué el presidente que ha apoyado a la presidenta electa de principio a fin le está preparando un legado tan difícil para que ella siga dependiendo de él, para que pueda él seguir interviniendo? No lo sé, pero yo siempre había leído que el presidente tenía mucho temor del final del sexenio, que no quería una crisis. Y ahora estamos viendo que provoca crisis en varios frentes. ¿Haberla llevado a Sinaloa la vuelve cómplice? Por el momento no sé si cómplice, pero la compromete. ¿Qué le hace pensar a este gobierno que es impune? Pues que es impune. Nunca ningún gobierno había sido denunciado como este y exhibido como este. Y sin embargo saca 53% del voto. ¿Sheinbaum acabará por abrir la cooperación militar con Estados Unidos contra el crimen? Tal vez se vea forzada. ¿Qué aguardan los gobiernos de Estados Unidos sobre ese tema? Más cooperación. Y en el caso de una relación tan asimétrica, más cooperación supone respuestas más débiles de parte de México y más... ¿Estados Unidos aceptará un cambio de modelo económico en México por contención de la migración? No creo. ¿La presión entonces nos llevará a una relación de más confusión o de polarización? No creo que haya más polarización, ¿o sí? Pero si esa polarización se instala, tendrá que resolverse muy pronto, porque son muchos los asuntos que los mexicanos les resolvemos a los Estados Unidos y son muchos los que ellos nos resuelven a nosotros. ¿Venezuela es un espejo para vernos? No. ¿Qué ha hecho posible la sumisión a un presidente ya sin resistencia? Bueno, pues tomar decisiones que no tienen ninguna... decisiones en las que no vemos soluciones para el país, sino más complejidad y más dificultades. Tenemos un presidente que es muy agresivo, que es muy confrontacionista. No habíamos tenido un presidente tan confrontacionista nunca. Tenemos un presidente que no tiene el menor empacho en insultar a los... ¿No ha visto cómo le lloran e idolatran? Pues sí, pero este es un país dividido. México es un país escindido. AMLO acabó con los intermediarios que por años los tuvo el PRIismo. Así es. Los partidos políticos, los grupos de presión, todo eso que él ha rechazado, tienen un papel muy importante que jugar en cualquier estructura política. ¿Resurgen los cacicazgos locales? Seguramente. ¿Reviven los caudillos a caballo de sicarios? Puede ser. ¿La intermediación social hoy está ocupada por el crimen? No, espero que no. Y no del todo. ¿Los partidos políticos sin arraigo y desdibujados como intermediarios? En este momento están en agonía el PRI y el PAN. El PRD ya desapareció. ¿Hay oposición? En este momento no. Es una oposición, como siempre ha habido, una oposición desarticulada, una oposición presente, pero necesita ser organizada. ¿Tiene salida el PAN? Yo la veo muy difícil. Llevan 20 años en crisis y no han logrado salir de la crisis. Y luego cayeron en manos de un grupo de jóvenes que no tenía mucho interés en la historia del PAN y no sabía cómo funcionaba el PAN. ¿Anaya vuelve entonces más preocupado por sí o por reconstruir? Por sí. ¿Sheinbaum tentada a imponerse vía las botas militares? Espero que no. ¿Las autocracias o las hegemonías no van de la mano de las fuerzas militares? Sí, y en este caso nosotros no tenemos esa experiencia, pero puede ser que la empezamos a tener. ¿Apoyarse en la milicia será fortaleza o debilidad en la presidenta? Debilidad de la presidencia. ¿Sabrá el ejército la diferencia entre encubrir y tergiversar?
sí la sabe y la utiliza. Por cierto, ¿es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de los mandos militares en este país? Sí, claro. ¿Es legítimo igualmente revisar el círculo primero del presidente? Claro, AMLO es corrupto, no lo creo. corruptor. Sí lo creo. ¿Y su familia? Sabemos poco, y sabemos mucho. Y las apariencias los condenan. ¿Deberá la presidenta revisar al presidente saliente? A menos de que tenga la exigencia de la opinión pública. ¿No la hay? Por ahora no. ¿Sabrá Sheinbaum que con solo investigar la corrupción en AMLO y los familiares lo podría inmovilizar? Seguramente lo sabe. ¿Lo hará? No lo sé. ¿Lo debería hacer? Estoy pensando en otras experiencias en donde se ha hecho y se han ido a la cárcel los expresidentes, como fue Argentina, como es en Bolivia, si no me equivoco. No sería, bueno, en nuestro caso sería inusitado y sin precedentes. ¿Revuelta social en puerta? Movilización, sí. Lo estamos viendo todos los días contra la reforma del Poder Judicial. Lo que es sorprendente es la indiferencia del gobierno frente a estas movilizaciones. No sé si las consideran inofensivas. Ahí está el tema de la impunidad. Puedo tomar cualquier decisión, no importa, me van a aguantar. Pero yo creo que hay un momento en que la leche hierve tanto que se desborda. ¿Los sumisos podrán detener la autocracia? No, ¿Los sumisos podrán detener la violencia? no. ¿Qué se debe movilizar, doña Soledad? Se debe movilizar el derecho a la participación. Se debe movilizar el derecho a protestar, el derecho a criticar, el derecho a reprobar al presidente o a la presidenta, cualquiera que estos sean. Se debe movilizar el derecho a pensar de manera diferente, a escribir cosas distintas de las que quiere el poder. Se debe movilizar la conciencia de que nos están contando una historia que nunca pasó. Y cuidar mucho eso, cuidar mucho nuestro pasado, porque muchos autoritarismos descansan en el ocultamiento o en el robo del pasado. ¿Hay salida? Sí, sí hay. Sí hay, y hay salida, y me dan finalmente creo en las organizaciones no gubernamentales que quieren ser independientes, y creo también mucho si no resentimiento, en el dolor de muchos mexicanos que han sufrido en este sexenio pérdidas personales irreemplazables. Ese coraje que hasta el momento no se ha expresado, va a llegar un momento en que va a expresarse, porque no había precedentes de algo así. No había precedentes de una indiferencia nuevamente frente al dolor de los mexicanos que pierden a sus familiares. No había uno como Laura. Hay que decirlo. No había. Ni siquiera el presidente Díaz Ordaz, que tiene tan mala reputación, fue tan duro. El presidente es muy duro. Ni siquiera Díaz Ordaz. Ni siquiera Díaz Ordaz fue tan duro.